Buenas tardes, buenos días, todas y todos. Veo que tenemos mucha gente conectada de muchos países diferentes. Bienvenidos a esta cuarta edición de los SET Seminars on Contemporary Issues in Tourism. Gracias a los ponentes también de haber aceptado participar en este seminario de hoy. Estos seminarios son organizados desde el Máster de Innovación en la Gestión Turística del SET, que es SET Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy en Barcelona. Es una escuela adscrita a la Universidad de Barcelona. Realizamos estos seminarios de manera bianual. Normalmente lo hacemos de manera presencial en colaboración con la Casa Vicens, que es una casa patrimonial de la primera casa de Gaudí en Barcelona, que es también Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y este año pues es una edición especial, esta vez ahora, porque se realiza de manera virtual por razones obvias y también pues se enmarca dentro de un proyecto de investigación más amplio. Ahora, si me permiten, voy a compartir la pantalla y enseñar el programa que tenemos hoy. Vale. Perfecto. ¿Se ve en pantalla completa? ¿Todo bien? Tenemos un seminario muy interesante hoy. Tendremos una presentación en primer lugar de Pilar Delgado y después de Natalia Bayona, seguida después de una mesa redonda. Estaréis bienvenidos para compartir vuestras preguntas que podéis realizar en el espacio, ¿no? a este efecto de preguntas y respuestas que recopilaremos. Jordi Arcos, que está aquí con nosotros, investigador también del SET, moderará estas preguntas y las contestaremos o bien a lo largo de la discusión o bien al final de la sesión. Esta jornada, este seminario tendrá una duración más o menos de 1 hora y media. Y no sé, estamos muy contentos de recibiros hoy. El tema, la relevancia de este tema de este seminario, ¿no? de turismo y creatividad y patrimonio inmaterial es relevante por dos razones, ¿no? Importantes, digamos. En el caso de la COVID, tuvo una incidencia muy importante en la relación que los visitantes tienen con la cultura, ¿no? Hemos hablado mucho, hubo muchos webinars sobre los museos, sobre su manera, ¿no? sus retos que están enfrentando ahora con el cierre de los equipamientos culturales, con su gestión, su manera también, ¿no? de proponer nuevas experiencias con el turista, con las medidas de seguridad, etc. Pero cuando hablamos de tradiciones de cultura viva, de patrimonio inmaterial, esto conlleva un reto más un poco, porque normalmente proponer una experiencia colectiva en el cual también la gente tiene este contacto y tiene esa parte también experiencial que ya no se puede hacer de la misma manera. Entonces, es un tiempo también para repensar estos contactos, estos formatos que podemos hacer para seguir teniendo estas culturas vivas y unas propuestas turísticas creativas. Pero también del otro lado, aparte del COVID, este tema de turismo y patrimonio inmaterial es interesante porque se enmarca un poco en toda la evolución del concepto mismo de patrimonio, que empezó con esta visión de patrimonio tangible, con la materialidad de las cosas, hasta hace más o menos unos 20 años, ¿no? con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003,
donde se institucionaliza, un poco se describe de manera formal estas tipologías de patrimonio inmaterial, ¿no? Como pueden ser las tradiciones orales, las artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y también saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Esta convención ya venía de una evolución también a partir de otros documentos previos, ¿no? Como sobre la cultura tradicional y popular en 89, o la diversidad cultural 2001, y también dio paso a otros tipos de documentos, como en 2005 la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que definen estas expresiones culturales como resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades que poseen un contenido cultural. Por lo tanto, pasamos un poco de la visión más tradicional, no asociada quizás al folclore, del patrimonio inmaterial, hasta la integrar, ¿no? Una visión un poco más amplia, donde la creatividad tiene un papel importante. Esta idea de creatividad está cada vez más, se impone cada vez más como un motor de desarrollo sostenible de las ciudades, y un poco también elemento de diferenciador de estas ciudades, ¿no? A nivel internacional, es decir, cómo nos proyectamos a partir de estos recursos propios y creativos de una ciudad. Por lo tanto, los recursos intangibles y la creatividad se puede convertir en un atractivo turístico muy potente, y en este sentido, dar una opción, un relato un poco alternativo, complementario a esta visión turística enfocada en los iconos, ¿no? Los atractivos a partir de iconos, como por ejemplo en Barcelona, la Sagrada Familia o las casas de Gaudí, que son atractivos muy fuertes. La creatividad pues también fue a partir de la red de la UNESCO en 2004, cuando se crea esta red de ciudades creativas, también a partir de diferentes elementos ¿no? creativos, como pueden ser sectores como la gastronomía, el cine, la literatura. Barcelona, por ejemplo, es declarada ciudad creativa de la literatura. Pues a partir de uno de estos sectores, pues impulsamos y promocionamos un poco la creatividad a través de diferentes estrategias y también productos turísticos por la banda. Entonces, el patrimonio inmaterial y la creatividad en ese sentido aportan al turismo, pero también el turismo puede aportar al PCI, ¿no? Al patrimonio cultural inmaterial. Como en 2012 hubo un primer informe de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, sobre turismo y PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial, y que describe cómo el turismo puede aportar, participar en la salvaguardia y la valorización del PCI, y desarrolla 5 tipos de producto turístico que puede justamente contribuir a esta salvaguardia, ¿no? Como por ejemplo la creación de nuevas rutas o de reactivar rutas existentes, crear espacios para visibilizar y enseñar este patrimonio, usar o reactivar eventos y festivales, por ejemplo. La experiencia también es bien central en este concepto, ¿no? Cuando este binomio turismo y patrimonio inmaterial. Ya en 99, Pine y Gilmore habían escrito este texto fundamental sobre la economía de la experiencia, y donde el visitante pues un poco entra en contacto con una ciudad y con sus recursos a través de una experiencia, y entonces una visión bien subjetiva y más auténtica, se supone, ¿no? Este tipo de turismo, pues con un recurso intangible,
hace un parque, por ejemplo, en esta misma época, los años 2000, se conceptualizó también el turismo creativo, ¿no? Con Greg Richards, que habló de estas experiencias que el turista podía hacer con el patrimonio inmaterial, ¿no? Cuando vas a una ciudad, puedes realizar una actividad, un taller, una creación artística, por ejemplo, ¿no? De cerámica o de un tipo de artesanía, y así el visitante tiene una experiencia con co-creación, ¿no? Donde tiene una implicación, una parte muy activa y entra en contacto con la cultura de manera muy personal también, y puede generar esta experiencia bien personal y particular. El PCI, el Patrimonio Cultural Inmaterial, o las expresiones culturales en más general, pueden conllevar con el turismo un poco tres ámbitos donde hay estos retos. Como hemos hablado, la experiencia del visitante y también la participación de la comunidad, ¿no? La persona y la comunidad son centrales en este binomio. La ciudad simbólica. A través de la cultura, pues hablamos de valores de autenticidad, de singularidad, de cohesión, de identidad, porque hablamos normalmente de cosas que son, bueno, de recursos arraigados en un territorio, que son bien ligados a este territorio y esta comunidad. Y por acabar, el reto a nivel de la gestión, la pandemia, pues como hemos hablado, conllevó muchos retos a nivel de la gestión turística, pero también intentamos que esta economía de la experiencia no genere experiencias homogéneas o genéricas justamente, o que sean un poco caricatural también, ¿no? Puede tener este efecto inverso, la autenticidad sí, pero luego podemos un poco ir en el otro lado. Tenemos el placer hoy, ¿no? Para concluir, de recibir a Pilar Delgado en primer lugar, que nos hablará. Pilar Delgado, que es responsable de comunicación de la Casa Vicens, entonces esta casa de Gaudí con la cual colaboramos con estos seminarios, y nos dará un ejemplo justamente de cómo el patrimonio intangible, las tradiciones, pueden aportar ¿no? una capa de significado suplementario o complementario a un elemento que es tan ¿no? tangible y reconocido por sus cualidades justamente estéticos o arquitectónicos, y conocidos por la figura de Gaudí. Nos presentará ahora una pequeña presentación sobre el compromiso de la Casa Vicens con la Vila de Gracia a través de la tradición de Santa Rita. Pues, Pilar, cuando quieras. Muchísimas gracias, Alejandra, por la presentación, y al CET por un placer desde Casa Vicens volver a colaborar con todos vosotros. Entiendo que ya estáis viendo la pantalla completa. Sí, vale. Como comentaba Alexandra, el tema de la sesión será el compromiso de Casa Vicens con la Vila de Gracia a través de la tradición de Santa Rita. Como sabéis, bueno, Casa Vicens ha abierto hace relativamente poco, estamos en el barrio de Gracia actualmente, ¿no? Y aquí os pongo un par de imágenes para que veáis un poco también cómo ha ido cambiando este patrimonio material y la importancia que tiene el patrimonio inmaterial, en nuestro caso con la tradición de Santa Rita. Vemos las imágenes históricas, son fotografías realizadas antes de 1925, porque si os fijáis en la fotografía en color, ya se ve la ampliación de la casa con la segunda crujía. No tengo puntero, pero bueno, veis como a la derecha del todo la casa está más ampliada, incluso hay una segunda torre, cosa que en la primera construcción no estaba realizada. El motivo básicamente es por una ampliación. Veremos este tema a continuación. He dividido la presentación en 3 etapas, que son la construcción de la casa. Se construyó como casa de veraneo para Manel Vicens, que era un corredor de cambio y bolsa, y Dolors Giral, su mujer. Es una casa que responde a un documento que estaba haciendo Gaudí, llamado la Casa Pairal, cuando Gaudí se licenció como arquitecto en 1878. Y le dijeron la famosa frase: no sabemos si le damos el título a un genio o a un loco, el tiempo lo dirá. Pues justo cuando le dieron el título y él empezó a escribir cómo debía de ser una casa, teorizar cómo debía de ser esta casa, que es el documento que se llama la Casa Pairal,
empezó ya a recibir la petición por parte de Manel Vicens, que confió en él para construir su casa de veraneo en lo que era la Vila de Gracia, que no era un barrio, sino que todavía era un pueblo cercano a Barcelona. La casa Vicens la construyó en solo 2 años, del 83 al 85, se considera la casa manifiesto, la casa donde Gaudí materializa todas estas ideas que tenía en este documento. Es el primer encargo importante que recibe y para que os hagáis una idea, en 1897, es decir, años después, es cuando Gracia por fin se convierte en un barrio de la ciudad de Barcelona. Nosotros estamos situados un poco más arriba de Fontana, ya casi pegando a Sant Gervasi. Aquí tenéis una imagen de cómo era la casa aproximadamente en 1932. Vemos cómo es mucho más grande que actualmente, de hecho, y también más grande de cómo Gaudí la construyó. Los motivos de esto son esta segunda etapa que os he puesto aquí, que abarca de 1899 a 2014. Es la etapa de máximo esplendor de la casa, es cuando la casa ya no estaba en manos de Manel Vicens i de Dolors Giral, cuando se queda viuda vende la casa a Antoni Jouvet. Entonces, Antoni Jouvet y su familia y sus descendientes han tenido en propiedad la casa Vicens desde 1899 hasta 2014. En esta etapa, en estos años, lo más importante que cabe destacar es que en 1925 se les había quedado pequeña esa casita de veraneo que compraron a Manel Vicens, se les había quedado pequeña, piden a Gaudí ampliar la casa, Gaudí está de lleno, Sagrada Familia, de hecho muere el año siguiente, en 1926, y da el visto bueno a que Joan Baptista Serra de Martínez amplíe la casa en una segunda crujía de la arquitectura que veis, o sea, se amplía, ya no hay un edificio pegado, construye una cuarta fachada, la cascada que veis, incluso la capilla que vemos en primer plano dedicada a Santa Rita y toda esta reja inmensa que abarcaría lo que es actualmente la calle Riera de Casolas, hace un par de años llamada Príncipe de Asturias. Una gran extensión que a lo largo de la historia, ¿no?, estos más de 100 años, ha ido menguando. En primer lugar, menguó la cascada que vemos en la mitad de la fotografía. En 1946 se elimina. Se construye un edificio de manera que queda separada la casa que vemos al fondo y la capilla que vemos en primer plano. Y en 1963 se acaba derribando la capilla que vemos en primer plano, ¿vale? O sea, aún hay gente, evidentemente, que recuerda la existencia de dicha capilla. En esta etapa temporal que os he marcado, el siguiente hecho relevante sería en 2005, cuando se declara la Casa Vicens Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y la tercera etapa sería ya la más actual, que es en 2014, cuando la casa es adquirida por parte de Morabanc, un banco familiar de Andorra, y se dedican a la restauración con el objetivo de devolver a la Casa Vicens al origen, a cómo la Gaudí la acabó en 1885, recuperar la esencia de esta casa de veraneo, eliminar añadidos que habían sido incorporados a lo largo de la historia, recuperar piezas originales, recuperar parte del fumador, sobre todo la policromía, la tribuna, etc. Se explica bastante en la casa. Y por otro lado, la parte de Serra de Martínez, la parte de la ampliación de 1925, que no es la parte de Gaudí, lo que se decidió fue mantener lo que es la estructura de fuera, propiamente las fachadas, y en el interior, digamos, quitarlo todo y construir esta gran escalera monumental que vemos en la fotografía por parte de los estudios Martínez, La Peña Torres y Dow Office, aparte de acoger, bueno, los nuevos usos como casa-museo, ¿no?, de un edificio de transitada concurrencia, como puede ser esta escalera, un ascensor, una sala de exposiciones temporales, la tienda, en fin, todo lo que puede requerir la transformación de una casa privada a una casa museo visitable. La última cita sería esta de 2017, que es cuando por fin abrió al público, el 16 de noviembre. Y otro de las características, ¿no?, que tiene esta casa, que ahora todo el mundo más o menos conoce como Casa Vicens, en su momento era, bueno, la casa de la calle Carolinas, esa casa con tanto colorido, era una casa extraña, era una casa, imaginaos, en 1885, este colorido, era un poco extraño. A pesar de todo esto, cuando emergió el proyecto de abrir como casa museo, uno de los dos valores que de hecho forman parte de los valores de Casa Vicens son el de precisamente la proximidad y la complicidad con el barrio de Gracia. Esta proximidad y esta complicidad se ve en todos estos puntos que os pongo en la diapositiva, desde la búsqueda de restauradores y colaboradores en un primer momento en el barrio de Gracia, a reuniones previas a la apertura con vecinos, con distrito, con el entorno comercial, explicar el proyecto, qué se va a hacer, que no tuvieran el miedo de tener un Gaudí en el barrio y que aquello eclipsara y un poco trastocara la vida de un barrio como es Gracia. Una participación recurrente que mantenemos con todas las festividades, desde San Medir, desde el Carnaval, por supuesto las fiestas de Gracia. Aquí vemos una fotografía donde Manel Diestre, que es un artesano ceramista de Gracia que tiene su taller, hacía antes de la pandemia talleres de cerámica en Casa Vicens.
durante las fiestas de Gracia salía a la calle, explicaba cómo se hacía la técnica de cerámica, etcétera, etcétera, y lo hacíamos en distintas calles durante todos los días de las fiestas. Es un poco una proximidad que tenemos como Patrimonio Mundial al barrio. También hemos hecho cartas a los vecinos con promociones e información que solemos realizar, y la que hemos hecho en agosto o sea, durante el verano de 2020, para apoyar al comercio local también, que estaba sufriendo mucho todo el tema del COVID, regalando 50.000 entradas a mitad de precio a todas las personas que compraran en los negocios asociados al barrio. Sin duda, el patrimonio inmaterial más característico sería la festividad de Santa Rita. Mucha gente ubica Casa Vicens es igual a Santa Rita. El motivo, como se explicaba en la fotografía, habéis visto esta capilla, es una capilla que surge porque en la segunda mitad del siglo XVIII, ya en el terreno donde estaba Casa Vicens, había una casa de convalecencia de unos padres carmelitas. La gente estaba ya sorprendida porque bebiendo ese agua estaban sanándose bastantes personas, y decidieron dedicar la capilla a Santa Rita, ¿no? A la patrona de las causas imposibles. Aquí tenéis un recorte de 1916 de La Vanguardia, donde ya se reconoce a la fuente, ¿no? Situada en la calle Carolinas, número 28, la torre. También vemos cómo han ido cambiando los nombres de las calles y demás. Y una imagen de cómo algunas mujeres recogían agua de dicha capilla. En el 86, que es justo un año después de que la Casa Vicens se acabara, las aguas carbonatadas ya fueron declaradas de utilidad pública y se empezó a gestionar su comercialización. Y en el 27 ya es cuando eso cobra un poco más de relevancia, y es cuando se decide construir la capilla que vemos en la fotografía, ya por parte de Serra de Martínez, de este segundo arquitecto de la Casa Vicens, y se construye esta capilla, que queda dentro de toda la finca de Casa Vicens, y que aquí veis, bueno, la gran extensión que llegó a tener la verja, que ahora mismo tenemos una parte, pero veis cómo quedaba englobada dentro de la Casa Vicens. Aquí tenemos una fotografía del interior, y sobre todo es relevante esta tradición porque la familia que vivió, la familia Herrero Jové, que vivió en esta casa del 99 a 2014, empezó a abrir las puertas del jardín cada 22 de mayo para que la gente siguiera la tradición, siguiera yendo a la bendición de las rosas, siguiera cogiendo el agua y bebiendo de esta fuente. Y aunque evidentemente se destruyó la capilla aunque se destruyó la capilla efectivamente en el 63 y quedó separada de la casa, es una cosa que nosotros seguimos manteniendo. Aquí veis una fotografía ya de posterior al 46, cómo la capilla está separada de la Casa Vicens estaría detrás del edificio que vemos, está ya encajonada justo en esa esquinita que hay entre Riera de Casolas y calle Carolinas. Y como os comentaba, a pesar de que este templete desapareció, Santa Rita sigue en la memoria del barrio, hay mucha gente que se llama Rita, hay muchos comercios también que se llaman Rita, pero la propiedad, ¿no? En este caso Moraván, sí que decidió mantener la tradición incluso durante los años de rehabilitación del 14 al 17. Cada 22 de mayo se abría, la gente podía ir a celebrar Santa Rita. Es un compromiso que mantenemos, de hecho es nuestra jornada de puertas abiertas para que la gente venga a celebrarlo. Aquí os dejo algunas imágenes. La primera es de la iglesia que está justo al lado, que es donde se custodia realmente ahora mismo la imagen de Santa Rita. Mientras ha habido todas las obras se mantuvo allí y de momento todavía sigue allí. Pero la veis en el altar, a la derecha está la imagen de Santa Rita con las rosas, y luego cómo la festividad se celebra en nuestro jardín, con el cura que viene a bendecir las rosas. Se hace una venta de rosas cuyos fondos se destinan a una entidad solidaria también del barrio. Incluso en la casa también acogemos decoraciones especiales, como veis en la tribuna, pues, con las rosas de Santa Rita, en la bañera y en el balcón. Evidentemente este año ha sido diferente, no podíamos hacer una jornada de puertas abiertas, estábamos cerrados en mayo. Lo que hicimos fue una celebración virtual, conseguimos que de un patrimonio material con una tradición inmaterial innováramos a través de un vídeo que lo podéis ver en YouTube. Es un vídeo que recoge las vivencias, los recuerdos que tienen vecinos, que tienen administraciones, que tienen comerciantes, incluso personal de Casa Vicens tiene de esta tradición. Os he puesto una captura donde aparece Daniel Giral Miracla, que fue el comisario del año Gaudí en el año 2002, es un historiador muy reconocido, y él explica también cómo es esta tradición, pero también podéis ver a vecinos, podéis ver a comerciantes cómo disfrutan cada vez que celebramos Santa Rita, y un poco cómo, a pesar de ser un patrimonio mundial, a pesar de ser, bueno, estar ya poco a poco, ¿no? en el subconsciente de muchos turistas, seguimos manteniendo esta tradición que tiene mucho peso con el local, mucho peso con la gente de Gracia,
y que, bueno, queríamos hoy compartir con todos vosotros aquí en el CEF. Y hasta aquí la presentación de hoy. Si tenéis alguna duda, estaré encantada de... Muchísimas gracias, Pilar. Yo creo que esta faceta, ¿no?, de la Cannabisense no todo el mundo la conocía, y justamente creo que es una buena manera de ver cómo conviven estos dos lados, ¿no?, de una cultura material con también valores y tradiciones de manera inmaterial. Ahora me comentan que no se vio muy bien el programa, por lo tanto ahora lo estoy compartiendo de nuevo. Si me podéis confirmar que se ve bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pilar, y esperamos que la próxima vez podamos volver a realizar estos intercambios entre diferentes perfiles y instituciones que se juntan para hablar de un tema de actualidad en turismo. Y la próxima vez, pues esto, a ver si podemos disfrutar de esas paredes increíbles y de ese espacio muy peculiar. Gracias. Ahora, pues, vamos a pasar a la segunda presentación de Natalia Bayona, que es la directora de innovación de la Organización Mundial de Turismo, y nos hablará un poco, bueno, ya vemos la importancia, ¿no?, de la comunidad y del valor social que los equipamientos culturales, bueno, se habla mucho también de la misión de los museos y del valor social del patrimonio. Entonces, mirar un poco como a grande escala cuáles son las prioridades de la OMT en estos momentos, cómo, por ejemplo, este enfoque de sostenibilidad social puede contribuir a resetear o rehacer este modelo turístico que en algunos destinaciones, quizás ciudades, estaba llegando a un punto de saturación, ¿no?, como con el fenómeno que llamamos el overtourism, donde quizás el propio residente no se sentía tan parte un poco de este espacio, y que había a veces problemas quizás de convivencia con sitios masificados. A través de la reposesión y la contribución de la comunidad, estos enlaces con la cultura, quizás es una manera un poco de repensar el turismo, que ¿no?, una de las claves que podemos trabajar más adelante. Voy a dar paso ahora a este vídeo de Natalia, que nos habla de 5 claves, 5 puntos de la OMT para el futuro. Un momentito que voy a buscar el vídeo. Vale. Perfecto. Hola, hoy es un día bastante especial porque hoy, como en muchos de los días, estamos trabajando en equipo con todo el sector turismo para poder reactivar el sector de una manera más sostenible, muchísimo más inclusiva y, ¿por qué no?, muchísimo más innovadora. Hoy me han dado la tarea de contarles por qué creo yo que la innovación y la sostenibilidad tienen que estar unidas si queremos un turismo mucho más impactante durante estos tiempos. Y básicamente yo tengo que decirles que, número 1, los retos que venían antes del coronavirus son los mismos que hoy en día nos estamos enfrentando. El tema es que esos retos se han acelerado. Con lo cual, para mí, a nivel personal, lo que yo creo es que obviamente la sostenibilidad, la tecnología, la educación digital y la promoción de inversiones verdes y sostenibles tienen que ir de la mano si queremos un turismo cada vez con mayor impacto y, sobre todo, un turismo que se recupere, pero que sobre todo apoye a los más vulnerables, como lo son los autónomos, el turismo rural, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos. Primero, la sostenibilidad. Para nadie es un secreto que antes de el COVID-19, el exceso de turistas, o lo que técnicamente llamamos como over-tourism, estaba afectando a nuestros destinos, a nuestros museos, ¿por qué no?, a los puertos de cruceros y demás. Y estaba haciendo que efectivamente ya convivir con el turismo en gran de las ciudades capitales europeas fuera un reto, porque efectivamente gran parte de los ciudadanos no se sentía tan cómodo teniendo al turismo
dentro de sus ciudades. Por eso, cuando uno empieza a ver esto, cuando empezamos a ver que el 40% de las basuras en el Mediterráneo se están generando solo en un mes, que es en agosto, que es el mes de el verano, podemos decir que efectivamente algo estábamos haciendo quizás no tan bien para que efectivamente no estuviera generando los resultados sostenibles que tanto necesitamos en términos de turismo. Por eso, el tema de sostenibilidad no solamente debe ser una prioridad hoy, tiene que ser también utilizando las herramientas tecnológicas que nos permitan tomar las mejores decisiones para tener un turismo más sostenible, es decir, herramientas como el Big Data, dashboards a través de la inteligencia artificial, generar diferentes herramientas que permitan analizar los datos de una manera más eficiente, hacen parte de las soluciones para que el turismo sea más resiliente y sobre todo para que podamos hacer un marketing mucho más microsegmentado y mucho más inteligente en la manera como tomamos las decisiones. 2, la educación digital. Quizás esta es una de mis grandes pasiones porque es a uno de los puntos a los que más les creo. Por eso desde hace un año creamos la Tourism Online Academy, una plataforma digital que permite tener cursos de todo tipo para que la gente se entrene y tenga habilidades en turismo y sobre todo sean de muy rápido desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Con la Tourism Online Academy hemos logrado que más de 10,000 estudiantes se entrenen en turismo, queden certificados y sobre todo se pueda avanzar en el desarrollo de unas habilidades que antiguamente no se tenían. Hoy por hoy, el tener el mundo cada vez más cerrado y durante un tiempo fue 100% digital, pues efectivamente esto nos tiene que servir y nos tiene que apoyar para desarrollar habilidades cada vez más digitales, no solamente para aprender y entender la tecnología, sino también para tener las habilidades básicas a través de plataformas digitales para entender mejor el turismo y para que todo el mundo esté capacitado con esas habilidades básicas que se requieren en el turismo para trabajar en él. 3, el tema de la innovación. La innovación no es solo tecnología, la innovación también es cambiar la manera como hacemos las cosas, hacerla de manera más eficiente, desarrollando cada día ese ecosistema de ideas potentes a través de las startups y poder convivir entre startups, academia, inversores, gobiernos, instituciones y sobre todo, cómo a través de la Organización Mundial del Turismo podemos hacer que cada vez más innovadores, más emprendedores puedan conectarse con gobiernos para pilotear proyectos, con la empresa privada para desarrollar proyectos, pero lo más importante de todo, que este círculo o este ecosistema sea virtuoso para que efectivamente se generen empleos de valor agregado. Si queremos recuperar los empleos en el turismo, el emprendimiento es crucial, pero no el emprendimiento por emprender por emprender, sino emprender de una manera responsable, de una manera formal y, ¿por qué no?, usando la tecnología como principal vía para generar empleo de valor agregado. Lo último que quisiera y el último mensaje que quisiera dejarles hoy es el tema de las inversiones verdes. Las inversiones verdes, que son las inversiones sostenibles, el poder repensar la manera como estamos manejando los desechos y los residuos, la manera como estamos convocando a la comunidad donde está nuestro hotel o nuestra experiencia turística a través de la turoperación, la manera como estamos incluyendo a las comunidades más vulnerables, es una de las grandes prioridades de la OMT en este momento. El poder trabajar para desarrollar el campo, el poder desarrollar el turismo rural, el poder incluir guías turísticos propios de cada una de las comunidades es clave si queremos desarrollar un turismo más resiliente y más innovador. Y como les acabo de decir, los 5 puntos de los que hemos hablado hoy a través de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, educación digital, innovación, inversión y el quinto y último que tiene que ver con empleos de valor agregado están altamente relacionados. Cuando hablo de empleos de valor agregado es porque efectivamente nosotros como turismo somos un gran empleador y un gran empleador de jóvenes y de mujeres, con lo cual tenemos que estar orgullosos de eso. Lamentablemente, el 50% de ellos
solo llegan a tener skills de educación secundaria, con lo cual no es solamente ser un gran empleador, nuestro reto es preservar el empleo que hoy en día se ha visto afectado por la pandemia, pero por el otro lado, generar empleos de valor agregado gracias a la tecnología y a la innovación. Entonces, por ejemplo, la creación de empleo para tener operadores digitales de congresos. Número 2, el desarrollo de generadores de contenidos, el ser analista de Big Data, el ser científico de datos. Cada día todas estas profesiones que antiguamente no se conocían, cobran una mayor importancia en el turismo. Pero si queremos que realmente esto sea no solamente una vocación, sino que realmente genere un impacto en el desarrollo económico, tenemos que repensar estos 5 puntos, poderlos priorizar en las políticas públicas de cada uno de los gobiernos, pero también priorizar estos 5 puntos en el desarrollo de los modelos de negocios de la empresa privada. Solo así podremos garantizar que el turismo sea más resiliente, más innovador, muchísimo más inclusivo y sobre todo un turismo que le genere beneficios, como siempre lo ha hecho, a toda la humanidad, porque es el sector económico más humano de todos. Pero quizás este es el momento en el que genere mayor valor si podemos y si estamos en la posibilidad de organizar la casa y de repensar el modelo turístico que estábamos teniendo anteriormente. Entonces, con esto los quiero dejar. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que visiten la página web de la OMT, a que nos sigan en redes sociales, porque efectivamente el secretario general Paul Ulikashvili siempre está hablando de estos 5 puntos como sus altas prioridades. Y básicamente no es porque queramos influenciar que solamente sean estas prioridades, es que vemos que este es el camino real para crear un destino turístico de calidad, un mundo con una vocación turística de calidad y sobre todo un mundo en donde nosotros los jóvenes podamos liderar con el ejemplo para transformar la economía turística a una economía mucho más innovadora, más incluyente y muchísimo más sostenible en el largo plazo. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos. Bueno, perfecto. Pues después de haber tenido esta presentación, ¿no?, de la OMT, sería interesante ver cómo estos 5 puntos clave, ¿no?, de generar valor turístico a través de la sostenibilidad, tecnología, innovación, inversiones verdes y empleo y valor agregado, cómo esto se puede traducir en el sector patrimonial, cultural y sobre todo con recursos intangibles. Ahora pasaremos a la mesa redonda. Invitaré a los ponentes a poner sus cámaras y micrófono mientras os estoy presentando. Tenemos el placer aquí de recibir un panel bastante diversificado. Estoy muy agradecida, ¿no?, de tenerlos hoy y a ver también estos intercambios que podemos tener con Esteve Caramés, que es director de programas culturales del Instituto de Cultura de Barcelona, responsable de programas como las fiestas, festivales, eventos tanto más tradicional, ¿no?, como la Mercè, ¿no?, de la patrona de la ciudad, como de nuevos eventos como el Festival de Proyección de Luz y Barcelona. También de otros ámbitos como la literatura, festivales de literatura o de teatro, entre otros. Josep Cerdà, que es director del Máster de Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona desde 2011, tiene una amplia experiencia en creación de arte sonoro como artista, curador e investigador y cuenta también con muchas participaciones en bienales y eventos artísticos. Y es muy interesante porque ha utilizado mucho el sonido como elemento, como eje vertebral, ¿no?, para hacer, por ejemplo, cartografías sonoras de territorios o de monumentos también patrimoniales y por lo tanto dar otra visión o complementaria o ver o reactivar también algunos valores a través de ese sentido, a través del sonido. Por ejemplo, ¿no?, la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia, Catedral de Brasilia, pero ha trabajado también en los Azores y en región del sur de Francia, entre otros.
Ricardo Klein, que es doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio por la Universidad de Barcelona, es presidente del Comité de Investigación de Sociología de la Cultura y de las Artes de la Federación Española de Sociología y tiene varias áreas de investigación como las políticas culturales, prácticas culturales en espacios públicos, ciudades creativas y gestión cultural. Y finalmente, Lenia Márquez, bienvenida, miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial del Ocio, el World Leisure Organization, donde ha fundado en 2018 un grupo especial sobre ocio e innovación. Es profesora a la Erasmus University Rotterdam en Países Bajos y ha publicado varios artículos, informes también sobre el tema de turismo y industrias, turismo creativo, industrias creativas. Gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros. Y un poco para lanzar la conversación, ¿no? en la cual, repito, el público puede enviar sus preguntas a través del cuadro de preguntas y respuestas. La idea sería un poco pensar en qué significa innovar cuando hablamos de recursos intangibles de una ciudad turística. Pensamos en la tecnología como Natalia Bayona insistía también en este tema, o sería más, ¿no?, de nuevas formas de organización a través de las políticas culturales, de propuestas diferentes, de los sentidos, de la experiencia. ¿Cómo lo veis en vuestros ámbitos de trabajo o de investigación? No sé quién quiere empezar. Ricardo, te veo. Bueno, cómo no. Empiezo. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por la invitación. También quería agradecer a la doctora María Patricio por el enlace y bueno, en esto particular creo que como punto de partida habría que establecer, en principio, vos ya habías hecho una introducción, en principio conceptual, ¿no? ¿Qué entendemos, por ejemplo, por ciudad turística? Que eso me parece que tiene, en esto de las sinergias, está vinculado a una contextualización. Es decir, ¿qué ciudad turística quiere la ciudad o las ciudades? Y qué vinculación o qué pretende en cuanto a un modelo turístico, ¿no? Como modelo de ciudad turística. Y en este caso, sumándolo, pensando en esto de la sustentabilidad, ¿no? Y obviamente que estamos en un contexto excepcional que tiene que ver con la pandemia, entonces ahí como dimensión habría que ver si es algo que va a transformar, que de hecho lo es, a corto plazo ya lo sabemos el impacto que está teniendo a nivel de patrimonio, de política cultural en general, pero no sé hasta qué punto sabemos qué impacto tiene a mediano plazo y a largo plazo. Es decir, hay que empezar a desarrollar todo esto para luego poder establecer eso. Entonces, en esto de la sustentabilidad, me parece que hay que considerar esto, en principio, el contexto actual, pandemia, pero a corto plazo y pensando en algunas estrategias a mediano. Y si el modelo turístico de ciudad o el modelo de ciudad turística y cultural que tenemos actualmente es el que queremos, o bueno, o si queremos transformar eso, ¿no? Muy bien, si quieres. Buena tarde. Gracias también a la invitación por estar esta tarde con vosotros a través del webinar presentes. Yo, claro, hablo desde la práctica y desde la práctica de las políticas culturales, por lo tanto, ya lo digo de entrada, ¿no? Yo no soy experto en políticas de turismo y sí, en cambio, hablo desde la práctica en política cultural. Yo creo que de entrada hay que hablar de un fenómeno complejo, un fenómeno muy complejo, que es la relación entre turismo y cultura, y también un fenómeno complejo como es la sobredimensión del fenómeno turístico en algunas ciudades. Yo creo que no es un tema en el cual se deba tomar parte, es un hecho. Es una realidad, el turismo es una realidad y nos pertoca a las ciudades y a los gobiernos de las ciudades gestionar esta complejidad, asumiendo el reto y asumiendo las dificultades que ello conlleva. Mi punto de vista,
creo que es el punto de vista que se defiende desde las políticas culturales, es el de hablar desde la perspectiva de los derechos culturales. De los derechos culturales de todos, de los habitantes locales de una ciudad y también de los derechos culturales de los visitantes. Y aquí sí que me gusta o me siento más cómodo hablando de visitantes que hablando de turistas. Se debe encontrar un equilibrio al cual todavía no se ha llegado entre los derechos culturales de la población residente en una ciudad y los derechos culturales de los visitantes, que también existen. Es decir, también existe el derecho de un visitante a participar en la vida cultural de una ciudad. Todos lo hacemos como visitantes en otras ciudades y es, por lo tanto, obvio que estos derechos existen y deben ser reconocidos. Al lado de esto, al lado de este debate, que para mí es el debate, existe efectivamente la dimensión económica del turismo. No la niego, es muy importante. De hecho, es el punto, bajo mi punto de vista, más desequilibrante. No existe o existe pocos mecanismos todavía donde el valor añadido o el beneficio económico que existe en el sector turístico revierta sobre los sectores culturales de la ciudad. Seguramente, si conseguimos encontrar mecanismos para revertir este beneficio económico sobre también los sectores culturales locales de una ciudad, encontraremos un mayor equilibrio entre los derechos culturales, tanto de los visitantes como de la población local. Y seguramente, como estaba ahora apuntando Ricardo Klein, el actual contexto de pandemia y el que ha de llegar, o esperemos que llegue pronto, de pospandemia, es un buen momento para plantear estas nuevas salidas. De momento lo dejo aquí, si te parece, Alexandra. Muchas gracias. ¿Y cómo, a través de qué propuestas, no sé si habéis visto ejemplos o como qué tipo de propuestas podría justamente realizar, ¿no? A nivel de práctica este equilibrio, este espacio también compartido a nivel de espacio físico y espacio también simbólico de la ciudad entre los diferentes colectivos que forman parte de esta ciudad, ya sea turistas residentes y luego diferentes segmentos de cada uno. ¿Qué tipo de propuestas podría obtener este equilibrio? No sé si tenéis. ¿Cómo por ejemplo, el visitante podría ¿no? participar en esta creación y salvaguardia también de tradición, cultura, y también entenderlas y también respetarlas, y a la vez que la comunidad también se pueda implicar y también sentirse respetada y poder compartir esta línea que quería hacer? Sí, pues buenas tardes. Y gracias Alejandra y Jordi por haber invitado. Y bueno, pegando un poco en lo que Ricardo y Esteve han dicho, un relatorio que fue Barcelona que lo pidió con las Ciudades Unidas y gobiernos locales, que fue un relatorio que Barcelona tenía uno ya, que Esteve conoce muy bien. Y entonces hablamos de esas sinergias entre políticas culturales y también el turismo. Y ahí también en ese relatorio analizamos diferentes ciudades. Y hay algunas iniciativas que ya se ven en que el turismo soporta un poco la cultura. No hay muchas, pero bueno, esta es una tendencia que vemos, por ejemplo, en Lisboa. Ya hay
una parte de los impuestos turísticos que dan a la cultura para dar respuesta a algunos de estos retos, ¿no? Entonces, hay iniciativas así. Y Alejandra, para responder un poco a tu cuestión de cómo se puede dar esa co-creación con el turista, entre el turista y el residente, hay algunas iniciativas, por ejemplo, en Ámsterdam. Hay tentativas de hacer este puente entre el turista, el residente, entre la gente que vive allá, la gente que trabaja allá. Entonces, hay tentativas, no todas muy bien sucedidas, algunas son muy micro, entonces no estamos hablando de toda la ciudad que se involucra en ese proceso, es partes, barrios que se involucran, un poco como Pilar nos mostraba con Casa Vicens, Gracia, el barrio de Gracia. Entonces, hay iniciativas que intentan hacer eso. Y tenemos en Ámsterdam una otra que es también un festival que es reinventar el turismo, Reinvent Tourism. Entonces hay iniciativas que intentan hacer este puente. Y entonces aquí en Barcelona, ¿cómo estos festivales, estos eventos, ¿no? Que ahora se descentralizan también, ¿no? Que como por ejemplo el Yum Barcelona que estaba antes en el barrio Ciudad Bella, ¿no? El barrio un poco más turístico que ahora está en Poblenou. ¿Cómo esta repartición en los distintos distritos, ¿no? ¿Cómo colabora justamente un poco a la ciudad? Bueno, forma parte de la estrategia que existe en estos momentos desde las políticas culturales en Barcelona de promover una descentralización de nuestros programas públicos en la ciudad. Nosotros queremos que toda la ciudad viva directamente su oferta, su magnífica oferta cultural, y por lo tanto sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en descentralizar y llevar a los diferentes distritos de la ciudad esta propuesta. El actual contexto, el contexto de pandemia que nos obliga a evitar las grandes aglomeraciones, es magnífico en este sentido, porque nosotros ya estamos obligados a hacer los eventos en una escala menor de lo que estábamos acostumbrados a hacerlo. Y esta escala menor, con menos gente, es la que nos obliga también, o nos permite, mejor dicho, descentralizar nuestras actividades. Yo creo que lo importante, o tal como lo entendemos en Barcelona, y como Lenia decía ahora, a partir de este informe que se hizo hace ya 3 años, es entender desde un principio la realidad turística como un principio existente en la ciudad. Nosotros somos o nos reclamamos como una ciudad abierta, una ciudad que le gusta recibir visitantes y visitas de corta estancia o de larga estancia. Hay mucho visitante con estancias de entre 3 y 6 meses en la ciudad de Barcelona, que también es un público visitante. Y nosotros lo integramos como que forman parte de esta actividad. Te referías ahora, por ejemplo, al caso del Light Festival de Barcelona, del Llum BCN, que nosotros hacemos desde hace ya 3 años en el barrio de Poblenou, en el distrito de Sant Martí, alejado del centro. Nosotros lo concebimos como una oferta propia, evidentemente, de la ciudad, como una fiesta popular. Y sabemos que hay mucho público visitante que también le puede atraer esta oferta. Y hacemos una oferta que sea interesante tanto al público local como al público visitante, sin discriminar, sin pensar esto es para público local, esto es para público visitante, esto es para uno, esto es para lo otro.
las políticas culturales, los proyectos culturales que hacemos, desde un principio deben entender que estamos en un mundo globalizado, por lo tanto que te puedes encontrar a un residente del barri del Clot visitando este proyecto, pero que también puede haber una persona de Leipzig que esté pasando una temporada en Barcelona y que pueda estar interesado en este programa. El mundo, nos guste o no nos guste, podemos hablar de ello, pero está mucho más globalizado, incluso en estos momentos complicados, y por lo tanto todos los proyectos culturales desde el inicio se tienen que plantear de esta manera. Hablabas del mundo globalizado. ¿Cómo, en vuestra opinión, las expresiones culturales, cómo hacen parte del ADN de un territorio o de una comunidad? ¿Qué hace que sea realmente especial y diferente de otros sitios? Si voy a ver algo en Barcelona o algo en otro sitio, que sea realmente ligado con su identidad y su territorio y su ADN. Sí, Ricardo, veo que está... Yo creo que es un punto central para poder también, en realidad como elemento general, todo es un delicado equilibrio, ¿no? Si pensamos esto en términos de políticas, y muchas de las políticas son híbridas, digamos, en el sentido que dos políticas trabajan en conjunto o en paralelo, siempre sin saber exactamente cuáles son el impacto real que tiene, ¿no? Entonces, una estrategia, me parece, si estamos pensando en términos de ciudadanía cultural, o sea, de derechos culturales, es trabajar en el territorio. Y ahí es donde sale o debería sobresalir esto de las identidades locales. Lo que pasa es que ahí habría que analizar si esas identidades locales se sustentan y se mantienen como tales, o ya suman parte de esta globalización cultural. Es decir, yo muestro un tipo de identidad local, pero no porque es un elemento propio de esa identidad local, sino porque estoy vendiendo algo hacia el exterior. Si estamos pensando en turismo internacional, ¿no? Por eso yo siempre digo que el contexto determina el análisis. Es decir, si estamos hablando en ciudades globales donde hay un turismo masificado, bueno, el análisis es uno. Si estamos hablando en ciudades emergentes, como puede pasar en muchas ciudades latinoamericanas, donde el turismo quizás no llega a tanta masificación, las características son otras. No estamos hablando ni de bueno ni malo, ¿se entiende? Sino para poder generar un tipo de análisis específico. Y en esto de lo local y lo global, es una discusión que incluso no ha tenido una respuesta tampoco. Entonces, esa tensión siempre está presente. Como estrategia, me parece que sí es importante fortalecer en esto que hablaban los Lenia y Esteba de fortalecer el territorio. Ir a los barrios, pero incluso los barrios tienen su multiplicidad cultural. Digamos, también es un error pensar que los barrios son homogéneos. Es decir, eso por un lado, y por otro, intentar entender, digamos, cómo se va constituyendo o construyendo esos habitares, porque en definitiva son los vecinos y las vecinas de los barrios los que construyen ese hábitat local. Entonces, por eso muchas veces muchos proyectos que se aplican en el territorio entran en tensión, en parte porque ese vecino o vecina no tuvo una participación al momento de construir esa política o esa acción o línea de acción en particular. Y Josep, sí, justamente, ¿no? El enlace a cómo captar esta identidad o esta pluralidad de identidades en algunos lugares o territorios o monumentos a través del sonido. ¿Cómo habéis trabajado esto? Bueno, precisamente nuestro ámbito de estudio es la expresión sonora de un lugar, lo que comúnmente se conoce por paisaje sonoro. ¿Qué pasa? Que paisaje sonoro es un término de los años 70, acuñado por Murray Schafer, todo el mundo lo conocemos, y obviamente, como todo, ha tenido una evolución. Posteriormente a la idea de paisaje sonoro, porque nosotros venimos trabajando desde el 2010 en la Universidad de Barcelona en el registro de paisaje sonoro. Pero la evolución que ha ido tomando ese término es hacia la cartografía sonora, es decir, la geolocalización del sonido en un lugar determinado.
eso era importante, sobre todo porque hemos trabajado mucho, así como ha dicho ahora mismo Ricardo, en contextos muy locales. Por ejemplo, en el barrio de Bom Retiro de Sao Paulo estuvimos trabajando haciendo unos mapas sonoros que se activaban mediante el teléfono móvil. El teléfono móvil lo llevamos todos en el bolsillo, pero absolutamente todos, no hay distinción. Y se activaban los sonidos, la escucha se activaba, unos sonidos pregrabados de la gente del propio barrio, de las personas del barrio que se iban grabando. Me refiero que posteriormente se fue ampliando ese paisaje sonoro, ese concepto de la identidad sonora de un lugar a lo que es la geolocalización. Eso ha ocurrido aquí en ese lugar, en ese momento determinado. Y posteriormente, que es lo que ahora se está trabajando más, es más en el concepto de geofonía, es decir, es un poco la ampliación de este término de paisaje sonoro hacia lo que es la diferencia de esa identidad sonora. Es decir, podríamos entenderlo como el genius loci, es decir, aquel espíritu del lugar. Captar aquel espíritu del lugar es lo que pretende los estudios de geofonía. De hecho, ahora se está, como todos lo sabemos, trabajando mucho con los recorridos sonoros de la naturaleza, que esto en realidad viene de un concepto japonés, de la tradición japonesa, viene del Shirin-yoku. El Shirin-yoku japonés es el baño en el bosque, o sea, bañarse en el bosque, los sonidos y los microsonidos de la naturaleza. Obviamente ese concepto japonés hace referencia a un concepto más terapéutico, ¿eh? El sonido, el recorrido dentro de la naturaleza, pues tiene, fomenta una relajación, etcétera, etcétera, etcétera. Más a nivel de trabajos artísticos referidos a esto, pues están los trabajos artísticos de Akio Suzuki, que él va poniendo en las ciudades unas marcas en el suelo. Son unas marcas que se confunden, pueden ser dos orejas como también pueden ser dos pies. Es un logo que se puede confundir la oreja con la imagen del pie. Y marca en el suelo lugares proclives a una escucha atenta, es decir, lugares donde en las ciudades hay sonidos interesantes. Y aquí lo te marca y tú vas por la ciudad y puedes establecer esos recorridos sonoros, que es en definitiva lo que se está trabajando más hoy en día. Gracias, Josep. Y quería saber, en estos procesos de recogida de sonido, de territorio, de monumento, ¿hay también un proceso participativo, colaborativo, por ejemplo, de testimonios o de propio residente o visitante que vienen y que captan el sonido que pueden compartir con otros usuarios? Sí, siempre participe las personas del lugar. Eso es así, es que sería imposible hacer un trabajo ya sea de geofonía o de cartografía o incluso de paisaje sonoro sin la participación de las personas que habitan el lugar, porque tú en definitiva la mayoría de las veces eres un allegado exterior y se hace complicidades dentro de las comunidades de cada lugar, efectivamente. Sí, Esteban, no sé si quieres aportar. Sí, a mí me resulta muy interesante lo que está explicando ahora también Josep, sobre todo cuando habla de este espíritu de los lugares, ¿no? de esta importancia de recoger el espíritu de los lugares, porque a mí me hace pensar en que los proyectos culturales, artísticos, deben tener su sentido, debemos encontrar el sentido a un proyecto. Y lo interesante que hay siempre detrás de acercarnos a una expresión artística es encontrar el sentido, cual sea, de esta expresión. A veces pienso el turismo o la economía del turismo está muy centrada en los valores del patrimonio, de lo antiguo, de lo tradicional, ¿no? Como se decía antes, ¿no?
y obviamos que esta tradición se reinterpreta, se relee, seguramente con aportaciones de las comunidades locales, con aportaciones exteriores también de visitantes, y el patrimonio es vivo, el material y el inmaterial. Hay un caso muy divertido en la ciudad de Barcelona. Nosotros organizamos cada año nuestras fiestas mayores, que son las fiestas de la Mercè, donde participan en muchos conciertos, en muchas actividades, pero se basan en una tradición, porque es la Virgen de la ciudad, y a partir de estas celebraciones tradicionales, de estas celebraciones de cultura popular tradicional, creamos todo un programa artístico de artes de calle, circo mucho mayor. Pero hay uno de estos elementos, que es un pasacalles de fuego, que lo llamamos Correfoc, en Barcelona, y que muchos conoceréis, donde hay toda una calle y hay gente paseando con fuego por la noche. Es muy vistoso, es muy lumínico, ¿no? Y evoca a una tradición. Hay un sentido tradicional. En cambio, esta expresión es una expresión moderna. Este proyecto fue creado hace 30 años. Es un proyecto moderno. Tiene una apelación a un sentido patrimonial, tradicional, lo cual lo parece más atractivo. Pero lo interesante es que es un proyecto moderno, pero que tiene un sentido, porque está participado por mucha gente, collas de drags, es decir, comunidades, de entidades locales, de gente que quiere participar en esta expresión, que le da contenido, que le da valor a lo que está pasando. Y eso es lo que le hace realmente atractivo. Parece que sea una cosa antigua y nos obsesionamos a veces en lo antiguo, pero lo importante es el valor, el sentido de lo que están haciendo. Y si con el sentido y con el valor podemos recuperar elementos patrimoniales y elementos tradicionales, tanto mejor. Pero es importante que encontremos este espíritu, porque es lo que al final le va a dar la identidad y la singularidad a un proyecto. Sí, como tú decías, creo que esto, el patrimonio de todas formas, de dividir a veces tanto el intangible del tangible puede ser un error, ¿no? Porque en cada parte tangible hay esta parte simbólica, intangible, que le da estas capas de significados diferentes y que hace que podemos un poco jugar con esta complejidad también y valorizar una capa a otra o combinar otras, depende también del contexto en el cual se implementa una acción, una actividad o lo que sea. Entonces es algo bastante más complejo que decir, pues tenemos piedras aquí y una persona que que realiza algo allá, y que son dos cosas completamente diferentes. Y es lo interesante es integrarlo justamente en el relato también de la ciudad y un poco desenfocalizar de esa mentalidad de iconos, ¿no? Que conlleva la masificación al final turística a veces, no sé cómo lo ves, pero estas expresiones, hablabas de Correfoc, de la gente que se juntan, pues en estos tiempos es bastante complejo. ¿Cómo hacemos ahora para repensar estas experiencias? La tecnología puede ser un aliado en este caso, se ha integrado tanto como algunos museos, ¿no? Que se han activado mucho, la digitalización les ha ayudado a algunos a ponerse un poco en marcha rápida al siglo XXI. En este caso de los recursos intangibles, expresiones artísticas, culturales, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo se vive? La tecnología ayuda, complementa, da más valor a lo que estamos viviendo, pero en ningún caso lo sustituye. En ningún caso. Es decir, somos seres humanos, corpóreos, y por lo tanto, además de lo que estamos viendo a través de estas pantallas, hay una humanidad, ¿no? Y seguramente si hoy estuviéramos teniendo este debate en directo sería diferente, en directo me refiero presencialmente, sería diferente del que ahora estamos teniendo, porque respiraría de otra manera. Esto es imposible de sustituir y nosotros estamos muy aferrados a ello, reivindicamos ahora más que nunca la presencialidad. Nosotros todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos proponiendo, lo estamos proponiendo siempre
presencialmente. Evidentemente estamos aprendiendo mucho y estamos aprendiendo cómo el audiovisual añade, da más valor y podemos llegar a más gente, pero nunca podrá sustituir a lo presencial, a la experiencia sonora, visual, táctil que puede tener. No sé cómo lo veis. Sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que en realidad, por eso yo decía, bueno, el impacto que va a tener y que tiene actualmente la pandemia, ha habido en principio una gran transformación en términos de consumos culturales. Eso es importantísimo, digamos, en cuanto a las grandes plataformas, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. En los museos sí ha habido una implicancia importante en esto de las nuevas tecnologías y lo digital, pero de hecho Google ya lo tenía previamente, se podían hacer visitas digitales, es decir, no es que sea por la pandemia es que apareció todo esto, en todo caso quizás se aceleró un proceso, pero creo también que esto que dice Esteban es real, o sea, lo sensorial, lo vivencial, no se puede transmitir por medio de este tipo de vías. Es decir, visitar un museo de manera virtual no es lo mismo que visitar un museo presencialmente, ¿no? Eso creo que es lo mismo que pasa, que también es toda una discusión, ¿no? Si uno lee un libro como objeto, un libro objeto, o un libro digital, ¿no? La experiencia es otra. Entonces, ahí creo que igual el paradigma puede haber incidido, ¿no? En esto de lo digital, pero habría que ver también hasta qué punto. Lo que sí me parece que cada vez más está cada vez más presente, Josep mencionaba esto también, ¿no? El tema de las tablets, de los móviles. Es como que la tecnología, por medio de la innovación, está empezando a tener más protagonismo, que también tiene un sentido, ¿no? Si estamos pensando en sociedades digitales, es como, bueno, en cualquier momento va a estar cada vez más presente. Eso no quiere decir que lo presencial se pierda. Puede ser un medio, no un fin. Silenia. Sí, Ricardo, lo tenía aquí, la tecnología como un medio, no un fin. Entonces, estamos bien de acuerdo que la tecnología es súper importante y también volviendo a la cuestión, a la pregunta de Alejandra, la primera pregunta, si para el patrimonio inmaterial, tecnología es todo lo que hay en términos de innovación. Yo diré con todas las letras, no. Hay mucho más que la tecnología, y innovación tiene también que ver con nuevas formas de colaboración y de, como Josep decía, ¿no? que podemos hacer muchas cosas colaborando entre la gente que hace la cultura, entre la gente que trabaja, que trabaja con turismo, pero también entre los residentes, los visitantes. Y hablábamos de globalización y de mundo globalizado. Bueno, hay un mundo cada vez más, pienso, localizado, en que esta necesidad humana de tener contacto, de estar en un sitio, de tener la atmósfera de sonido, pero también de todos los sentidos, ¿no? Es importante y la gente quiere descubrir más de ese local, pero tenemos que hacerlo de una forma global, para un mercado global, pero también de una forma que seamos abiertos. Entonces, yo creo que estamos aquí en entre la cultura, el turismo y la experiencia de un mundo globalizado, si quieres. Sí, y la experiencia y, como hemos dicho, los sentidos, ¿no? Cuando hablamos de recursos intangibles, de expresiones culturales, la experiencia también colectiva es muy importante. No sé si siempre, pero es muy presente. Y tanto y las percepciones y el hecho de hacer parte de, ¿no? De una comunidad, de una colectividad y de compartir esa experiencia con otras
personas. Quizás en ese sentido la tecnología puede servir o soportar o apoyar cada vez más. Las redes sociales, bueno, pueden servir como alternativa o como extensión de una experiencia que se puede prolongar hasta las redes, hasta, no sé, si una cierta gamificación, no sé si lo ves como una denaturalización, como que se desvirtúa, o algo que puede alcanzar a diferentes públicos también, que piensan en el patrimonio inmaterial como algo quizás más, justamente como decías tú, algo del pasado, algo que no les toca, pues quizás a través de otros medios, otras propuestas, pueden entrar en contacto con estas tradiciones de manera dinámica, creativa y actualizada, ¿no? Esta visión contemporánea del patrimonio. Sí, seguro. Perdona, Josep. No. Para mí hay un valor muy importante que es alrededor del cual estamos girando mucho rato, ¿no? Hace un rato, ¿no? Que es el valor de la autenticidad, ¿no? Es decir, el paradigma o la cuestión que se pone aquí es la autenticidad. Y esto no es nuevo, esto no es de ahora, no es de ahora que estamos aquí en las pantallas y no sabemos si es real o virtual y estamos en estos debates. Ya hace años que estamos hablando de la autenticidad como un valor al cual todos nos queremos acercar. Queremos lo auténtico, no queremos la copia, ¿no? A veces, no sé, si viajamos a Siena y estamos en medio de la carrera del palio, pero nos damos cuenta de que estamos rodeados de gente visitante y que estamos en una experiencia que no es realmente, y nos enteramos que, en cambio, en un pequeño pueblo al lado, 3 semanas después, entonces vamos a buscar eso. Es decir, no podemos perder el valor de la autenticidad, ¿no? Y no podemos sustituirlo, hay un límite a todo esto. La tecnología ayuda, la tecnología complementa, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Leni ahora también. La innovación no es solo tecnológica. Debemos encontrar la innovación en otras esferas más allá de la tecnología. Yo creo que ahí la gente de turismo pues tiene un reto, ¿no? en describir este valor de autenticidad. Perdona, Josep, que te he tallado. No, antes estaba yo hablando de sonido, pero en realidad ahora es tiempo de silencio. Esta pandemia, este coronavirus, no sabemos lo que será el post-COVID, pero sabemos lo que ha sido hasta ahora la pandemia, y nos hemos dado cuenta de la importancia del silencio. Es decir, se nos prohíbe que hablemos en el transporte. Las calles están silenciosas. Cada vez más nos hemos dado cuenta de que hay algo también importante, que es el silencio. Incluso yo ahora casi me atrevería a decir que el silencio hoy en día es un artículo de lujo. Se venden, o sea, la publicidad, se venden coches silenciosos, lavavajillas silenciosos, lavadoras silenciosas, las persianas que no hacen ruido. Es decir, las normas municipales obviamente obligan la insonoridad en las viviendas, pero fijaros que los locales comerciales, las tiendas, los bares, los restaurantes, que están cada vez más bien diseñados en lo visual, perfecto los colores, perfecto la urbanización de las formas, etcétera. Pero en cambio no están diseñados en lo sonoro, no están diseñados acústicamente, sonoramente. El ruido generalmente se apodera del lugar y generalmente es el ruido el que causa un rechazo. Tú estás perfectamente en un lugar con unos amigos, pero estás en un entorno que no es favorable, es un entorno que no es tranquilo, un entorno que te rechaza. Por lo tanto, me da que pensar que esto sea un valor esencial en el turismo, porque el ruido hoy en día es la queja principal de los restaurantes y de los hoteles. Es la queja principal. Por lo tanto, atendamos esto porque los hoteles
hay cadenas de hoteles que ya se están anunciando como hoteles silenciosos, como no diremos silenciosos, pero se llaman tranquilos. Hay una red de 150 hoteles en Europa que se anuncian así, o sea, hoteles tranquilos, que tú vas allá y sabes que no tendrás pues un ruido suplementario que no lo necesitas. Fijaros que hay un hotel en Suecia, que es el Bellora, que si dejas el móvil en la recepción, te dan una noche gratis. Por lo tanto, estamos yendo hacia un valor a lo silencioso, a la tranquilidad. Digo silencioso porque es mi ámbito sonoro, pues es silencio, ¿no? Pero a cierta manera la tranquilidad. Los restaurantes obviamente tendrán que, o los lugares públicos, tendrán que estar diseñados según el confort acústico. Es decir, habrá que anular en ciertos lugares, pues radio, televisión, música, máquinas tragaperras, pero que nadie se olvide de anular también el aire acondicionado, el sonido del aire acondicionado, obviamente, la fontanería, la calefacción, que la calefacción sea silenciosa, etcétera. Eso se llama diseño sonoro. Y el diseño sonoro, yo creo que será en el futuro una de las profesiones del futuro, porque en realidad muchas veces elegimos algo no por una cualidad visual, sino por la cualidad acústica. Aquí estaré tranquilo, voy a estar en este lugar. Pues aquí la innovación del diseño sonoro sería el diseño silencioso. Es muy interesante. Veo que tenemos algunas preguntas, no sé si tanto por el chat o por el espacio que Jordi ha estado compilando. No sé si Jordi quieres compartir con los ponentes las preguntas. Sí, de hecho, como no podía ser de otra manera, porque han salido muchos temas, no hemos tenido tiempo de profundizar en ninguno porque darían por no seminarios, sino semestres enteros, ¿no? A autenticidad, tecnología, la sensualidad de la experiencia turística. Y han salido como varias preguntas. Tenemos por ahora cinco preguntas que, si queréis, yo, como también quedan 10 minutos, un cuarto de hora y no nos podemos alargar mucho, yo os las voy a comentar y si queréis brevemente pues hacer referencia a lo que pensáis o lo que opináis respecto a estas preguntas, pues adelante. Y empiezo por la primera que hemos recibido de Lidia Balañá, que se focaliza en lo que sería el turismo de cruceros, un tipo de turismo que, digamos, se ha mirado de forma despectiva, ¿no? Ella misma nos comenta: se considera al turista de cruceros como un visitante invasivo que no contribuye en nada a la riqueza de la ciudad y, en cambio, las estadísticas no la apoyan. No hay muchos visitantes, ¿no?, cuando hay el puerto vacío en la situación actual. Sin embargo, la ciudad depende de los cruceros y sin ellos está vacía. Y aquí hay la paradoja, ¿no?, que el turismo de cruceros también es un tipo de turismo cultural. Están estudiando pues reducir a los grupos para hacer visitas más pequeñas, para aumentar la calidad de la experiencia, para que haya menor aglomeración en sitios concretos de la ciudad. La pregunta es, ¿cómo regularían ustedes este turismo y cómo organizarían la experiencia cultural de las navieras para minimizar el impacto molesto para los habitantes de Barcelona en concreto? Y si me permite, Lidia, aquí añadiría pues qué papel podría jugar los recursos intangibles, el turismo creativo, el patrimonio cultural inmaterial en todo esto, en este repensar el turismo de cruceros. Como he dicho, las preguntas complejas porque los temas también eran complejos. Yo pensaría en términos quizás más globales. El turista o el turismo de cruceros es uno de los tipos de turismos masivos, digamos. Me parece que una estrategia es diversificar la oferta. No, es decir, más allá del tipo de turistas, porque ¿no? Me parece que la estrategia para una ciudad puede ser diversificar la oferta turística. Es decir, que no vayan todos, si quieren lo pueden hacer obviamente, pero digamos, que haya un abanico de opciones en la ciudad.
Es decir, pero esto pasa, si lo pensamos en términos de ciudades turistizadas o masificadas en turismo. Por ejemplo, París. O sea, uno sale de la Torre Eiffel, está lleno de gente, por decir algo, ¿no? Pero camina 3 cuadras y en el barrio no está masificado. Entonces, una estrategia podría ser eso. Bueno, ¿qué tipo de oferta estamos proponiendo desde un lugar turístico? Si lo podemos vincular al patrimonio o no, porque hay distintas formas de turismo. Y cómo podemos diversificar eso, ¿no? Como posible estrategia, no sé. Y darle también una visión, seguramente, de durabilidad, ¿no? De sostenibilidad, ¿no? Que era también uno de los temas que nos planteabais hoy en este debate, ¿no? ¿Hasta qué punto el turismo de masas es sostenible para una ciudad? Es evidente que existe una economía del visitante, pero hasta fecha de hoy que se demuestre, la no existencia de cruceros no ha hecho desaparecer la ciudad de Barcelona. A pesar de no haber turismo, Barcelona continúa existiendo. Sufre, sí, pero continúa existiendo como ciudad. Lo importante también es plantearse hasta qué punto podemos estirar esto y esta economía del turismo masivo, que es muy interesante desde un punto de vista económico, es sostenible, cultural o socialmente para una ciudad, ¿no? Si pensamos en una isla como Mallorca, ¿no? ¿Hasta qué punto es interesante abocarse a una economía del crucero o apostar por una economía sostenible del turismo que permita durante los próximos 90 años desarrollar esta economía y no aniquilarla con una digamos, ganancia masiva en estos momentos que impida los otros 80 años, para decirlo de alguna manera, hacerlo, ¿no? Entonces, combinar turismo masivo con sostenibilidad, como muchas propuestas, como lo que ahora apuntaba Ricardo, yo creo que son también necesarios y no dejarse impresionar por según qué cosas. Insisto, sin embargo, que esta es una realidad que no corresponde, que prohibiendo no se llega a ningún lado. Es decir, esta es una realidad que existe y lo que tenemos que hacer es gestionar esta realidad, no prohibirla, porque prohibiéndola pues ya no sabemos que no se llega a ningún lado. Perfecto, muchas gracias. Pues pasamos a la segunda pregunta de Ignacio Yusim, bueno, vamos a tratar, de hecho, temas muy parecidos, se podrían incluso ligar, ¿no? Ignacio nos comenta que esta situación de limitación de la movilidad que vivimos podría considerarse ser una oportunidad para que la capacidad de carga de los sitios turísticos se reduzca y que el patrimonio intangible, tan relegado en algunos casos en comparación con el patrimonio material, con los iconos materiales, reciba la atención que merece a través de las gestiones y las políticas culturales. ¿Podría ser una oportunidad para ello, en este sentido, la situación actual? Mirar la situación actual con la visión de oportunidad, bueno, no sé, es complicado. Lenia, perdona, que te he cortado, que ibas a decir alguna cosa. No, que está bien porque yo soy un poco más optimista. Yo diría que sí, que hay a haber oportunidades. ¿Van a ser fáciles? No. Pero las ciudades, el patrimonio, la manera como nosotros vemos y vivimos el patrimonio material y inmaterial está cambiando y tiene que reinventarse. Lo cómo reinventarse es un poco, eso es la cuestión, ¿no? Cada sitio, cada ciudad está reinventándose y va. Barcelona incluso está haciendo cosas para adaptarse a esta nueva situación, porque la gente no quiere volver al turismo que había. Mucha gente no quiere eso. Lo mismo en Lisboa, la misma discusión en Ámsterdam. Entonces, la gente, las políticas, los residentes están pensando en cómo y qué formas podemos hacer eso. Y hay algunas iniciativas que estamos viendo. Lo que hasta ahora no vi mucho es esa valorización del patrimonio material y inmaterial que
quizás podría ser una buena oportunidad de no hacer, como decían antes, esta división entre uno y el otro, porque uno puede agregar valor al otro, ¿no? Y podemos construir. Y si vamos a pensar, por ejemplo, en el crucero, bueno, no podemos, es como los turistas, no podemos decir, no, no queremos más turismo, ¿no? Copenhague en 2016 tenía esta, The End of Tourism as We Know It. La estrategia de Copenhague es The End of Tourism as We Know It. Y ahora cuando lo leemos así, sin más nada, lo pensamos, bueno, estaban ya pensando en COVID, ¿no? Porque es el final. Pero bueno, no, es la necesidad de tener un otro tipo de turismo. Y la pandemia veo atrás de forma muy abrupta este paraje y puede ser una oportunidad para hacer las cosas de forma al menos un poco diferente, si no totalmente diferente. Si yo quiero ser activista, diría, hacemos todo de forma diferente porque tenemos que ser sostenibles y durar para 90 años, 100 años, 200 años, y no solamente para mañana o 10 años como la parte de turismo de masas, la lógica de turismo de masas sigue haciendo las cosas. Un poco esto, ¿no? Como clave es volver a la esencia de quién somos y qué queremos transmitir para atraer también qué tipo de turismo. Y en este sentido, los recursos intangibles, la cultura, como decíamos, vinculado mucho al ADN de este territorio, a la identidad del territorio. Si no si vamos por otro tema, pues sí que pueden seguir siendo auténticos y hacer unas propuestas que consiguen esta sostenibilidad social y cultural al menos, y de ahí pues quizás hacer propuestas diferentes, alternativas, y de ahí la innovación y como decías tú, Esther, no tanto, o Lenia, no tanto con la tecnología, sino también en la visión y las propuestas que hacemos, no sé. No sé, Jordi, si tenemos una última pregunta o si hay algunas transversales que quieres compartir y después... Tenemos varias preguntas que han ido saliendo durante la exposición, durante la mesa redonda. Algunas yo creo que ya se han ido tocando durante vuestras participaciones. Por ejemplo, hemos hablado de tecnología como medio, no como fin. Algunas de estas, digamos, están vinculadas a toda esta reflexión. Lo que podremos hacer para no alargarnos mucho sería pasaremos las preguntas a los ponentes para así, si queréis dar alguna respuesta que sea un poco más larga, más, digamos, profundizada, lo podréis hacer. Si no, yo creo que algunas de ellas, porque como se van sumando y van apareciendo más preguntas a medida que se alarga la mesa redonda, pues tampoco sería el tema. Y si queréis podemos terminar con una última pregunta que también tiene relación con todo lo que estamos tocando, ¿no? Porque todo está como ligado y dialoga entre sí, que sería la pregunta de Hilaria Coribelo, que pregunta el valor de la autenticidad, afirma que el valor de la autenticidad se puede perder cuando un destino apuesta a un turismo de cantidad en lugar de calidad. Esto afecta también a la imagen turística de una ciudad turística. Mi pregunta es, ¿cómo se puede, entre comillas, limpiar una imagen turística estereotipada? En el caso de Barcelona, ¿cómo crear una imagen turística auténtica a través de la promoción del patrimonio cultural inmaterial? Aquí no sé si podéis hablar de ejemplos concretos, de buenas prácticas. Hemos hablado también de lo que es local y lo que es global. No son temas que han ido saliendo. No sé si queréis hacer alguna última reflexión para terminar esta ronda de preguntas. Sí, yo voy a decir que solamente que una parte del turismo creativo, que Alejandra también mencionaba, es exactamente en este sentido. Patrimonio inmaterial, patrimonio cultural, valorización, personalización y experiencia. Y entonces estamos hablando de no solo de vivir el auténtico, pero de construir el auténtico.
A mí me parece perfecto como palabras de cierre, pero no sé si Ricardo quieres acabar de... No, simplemente yo creo que las ciudades se construyen desde varias imágenes con respecto al turismo. No es que haya una ciudad, un tipo de imagen. Ahí habría que pensar en términos de ecosistema, digamos, y bueno, y ver los distintos actores que inciden y que influyen, digamos, en ese ecosistema. Creo que depende de qué sectores o de qué conglomerados o colectivos provenga, esas imágenes se van construyendo, pero no creo que una ciudad tenga solo una imagen. Muchas veces esas imágenes son estereotipadas, sean en términos negativos como positivos, porque también, ¿no? París es la ciudad del amor, digamos, eso es un estereotipo, digamos. Entonces, cómo se van constituyendo, creo que también tiene que ver con el propio desarrollo de la política turística y la política cultural ampliada, ¿no? Por ahí. Sí, que estas imágenes pueden convivir en paralelo también y tener quizás como esta luz grande que atrae y que luego hay estos satélites, ¿no? Estos discursos complementarios a través quizás de recursos que no son tan impactantes, pero que sí que complementan la oferta y la imagen después de un destino. Creo que, no sé si queréis añadir una última cosa. Si no, bueno, ha sido una discusión breve por todo lo que se puede discutir sobre este tema, pero la idea también en toda esa oferta de webinar que tenemos es hacer una duración que sea humana, también una escala que la cabeza puede aguantar sin saturar, y creo que ha sido muy, muy rico. Hemos tocado muchos temas diferentes y con visiones también de diferentes ámbitos, con lo cual creo que esto siempre nos ayuda a entender fenómenos complejos, y de eso se trata también estos Set Seminars on Contemporary Issues in Tourism, es juntar estos profesionales expertos en diferentes ámbitos para reflexionar desde su ámbito sobre un tema, y creo que lo habéis hecho muy bien hoy. Os agradezco vuestra participación de nuevo y bueno, seguramente habéis inspirado a mucha gente, yo creo, ¿no? A través del sonido, a través de las políticas, a través de algunas estrategias, y es solo el punto ¿no? Para empezar a reflexionar sobre un modelo mejor que queremos también desarrollar a partir de esos recursos intangibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Adiós. Bien. Chao, chao.